genera tejido diferenciado, que acá vamos a hablar en términos de mientras más alejado de tejido nervioso sea, mejor, ¿sí? Si vemos que esto está lleno de células pequeñas, que son células nerviosas, y hay rosetas o pseudo rosetas, que si lo recuerdan que era tejido nervioso, esto nos va a hablar de que es algo maligno, es algo inmaduro, ¿sí? Entonces lo vamos a hablar en esos términos en cuanto a inmaduro, maduro. Vamos a hablar del inmaduro entonces, que son los malignos. Van a ser teratomas macizos, grandes, con áreas de hemorragia y también pelos, cartílago, hueso, calcificación. Y vean acá, yo sé que no es la mejor imagen, pero vean cómo ya no es un quiste, digamos, ¿sí? No es una masa quística unilocular, sino que ya es una masa voluminosa y si estuviera en color esto, veríamos que hay zonas de hemorragia. Ahora, en cuanto a la microscopía, se compone de tejido embrionario y fetal inmaduro, ¿sí? Y acá el tejido embrionario va a ser principalmente tejido neuronal embrionario, ¿sí? Lo vamos a pensar en mujeres de 18 años, ¿sí? Pero más frecuente es el anterior. Y mientras más inmaduro, es de peor grado, peor histología y peor pronóstico. Y acá lo que estamos viendo es un teratoma inmaduro. ¿Ven todo esto? Estos son células neuronales, ¿sí? Y esto es una roseta. No sé si lo recuerdan de retinoblastoma. Bueno, esta es una roseta, ¿sí? ¿Estamos bien entonces? Acá hay más células neuronales, más. ¿Se entendió este entonces? Sí. Sí, sí. Ok. Y ahora vamos a hablar del otro tipo que era el monodérmico, el especializado. Y acá vamos a hablar de dos cosas. Por un lado, estroma ovárico y por el otro lado, tumor carcinoide ovárico. Tumor carcinoide, empecé de vuelta con la alergia. Estroma ovárico o tumor carcinoide ovárico. El estroma ovárico básicamente es tejido tiroideo que está a nivel del ovario, ¿sí? Que surgió a partir de esas células germinales que estuvimos hablando. Y puede ser funcionante, es más, puede dar hipertiroidismo, ¿sí? Y el tumor carcinoide puede dar un síndrome carcinoide. Y hay una variante de esto, que básicamente es la fusión entre estroma ovárico y el tumor carcinoide ovárico. Y esa fusión la vamos a llamar estroma carcinoide. Es decir, tiene componente tiroideo y tiene componente carcinoide. Si lo recuerdan, el tumor carcinoide es un tumor neuroendocrino. Entonces, puede dar la clínica que ya les mencioné y vamos a ver a nivel del ovario esto. ¿Qué es todo esto? Pareciera coloide. Tiroides. Muy bien, parece tejido tiroideo, ¿sí? Y esto sería el coloides, este sería el folículo tiroideo, ¿sí? Con las células epiteliales. Acá no solamente puede ser tejido tiroideo normal, también puede ser una neoplasia tiroidea. En este caso estamos hablando de un carcinoma papilar de tiroides a partir de ese tumor de las células germinales dentro del ovario. ¿Se entendió esto? ¿Puedes repetir? Ok, lo que estamos viendo acá es un carcinoma papilar de tiroides dentro del ovario, que es el estroma ovárico. Pero eso vos lo decís a raíz de que si le haces zoom, ponerle, empezás a encontrar las células con las ATPas nucleares correspondientes al papilar o Sí, qué sí, onda. por eso, sí. Y puede ser cualquier otro tipo de carcinoma tiroideo. Pero piensen que esto no es un carcinoma tiroideo en sí. O sea, es una neoplasia de células germinales a nivel del ovario que, debido a que su capa germinal lo permitió, se diferenció a tejido tiroideo y este, a su vez, generó una neoplasia, que puede ser de cualquier tipo a nivel tiroideo. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Bueno, esta sería la macroscopía. Vean cómo aumenta de tamaño, hay zona de hemorragia, todo malo, maligno. Entonces, ¿estamos bien con teratoma? Sí. Ok. Bueno, vamos a pasar y vamos a hablar de disgerminoma y tumor del saco vitelino.
El disgerminoma, quiero que recuerden esto, son todos malignos, y es el equivalente al seminoma en lo que sería el testículo, ¿sí? La edad de 20 a 30 años no tienen función endocrina, excepcionalmente producen HCG, gonotrofina coriónica humana, y expresan, esto para los que rinden choice, ¿sí? Y el pronóstico, si no atraviesa la cápsula, es excelente. Es decir, si no hace metástasis, si no hace invasión, es un excelente pronóstico. Entonces, el disgerminoma va a nacer, digamos, o se va a originar a partir de los ovocitos que se replican constantemente. Ahora, vamos a hablar del tumor del saco vitelino. El tumor del saco vitelino mayormente son unilaterales, edad en niñas y jóvenes, y crece rápidamente. Vamos a ver una masa pélvica, es decir, la paciente va a referir que le creció la panza muy rápidamente, y bueno, eso. Y sintetiza, este es otro dato choice, alfa-fetoproteína y alfa-1 antitripsina. Eso es importante que lo sepan. Vamos a ver entonces el aspecto. El disgerminoma van a ser nódulos o masas, ¿sí? No tengo una macroscopía, bueno, piensen en un nódulo o masa. Al corte van a ser blanquecina o rosácea, y el tumor del saco vitelino, o también llamado tumor del seno endodérmico, van a ser sólidos y con áreas de hemorragia. En cuanto a la microscopía, que esto es lo más característico, y esto es importante, el disgerminoma va a tener células vesiculosas grandes con citoplasma claro y núcleo central, y se van a disponer en láminas o cordones separados por estroma fibroso escaso, ¿sí? Básicamente, lo que vemos acá, hay cordones de células, ¿sí? No se ve por el zoom, pero piensen que son células con vesículas y son grandes, y entre medio hay poco estroma, ¿sí? Hay poco estroma, es todo célula esto, ¿sí? Todo célula, casi nada de estroma, vemos solo célula, ¿sí? Eso sería en cuanto al disgerminoma, ¿sí? Y recuerden que el núcleo es central en estas células neoplásicas. Es importante eso. En cuanto a la microscopía del tumor del seno endodérmico o del saco vitelino, vamos a hablar de un estroma fibroso de células epiteliales dispuestas en nidos, y a veces forman glándulas mucinosas. Y acá hay algo importante también que quiero mencionarles, que ¿no les puse acá lo del glomérulo? Bueno, qué raro que no puse lo del glomérulo. Bueno, básicamente hay una estructura en este tumor del seno endodérmico que se parece similar al glomérulo. ¿Por qué? Vean esto. Este sería la estructura que se parece al glomérulo. ¿Se parece al glomérulo todo esto? Sí, ponele. Sí, ponele. Con un poco de cariño. Bueno, básicamente vamos a ver. Células, todas estas son las células germinales, son las células neoplásicas que se disponen alrededor de un vaso central, de un vaso sanguíneo central. A eso lo vamos a llamar cuerpos de Schiller-Duval. Acá está el nombre por si lo quieren copiar. Cuerpos de Schiller-Duval, ¿sí? Que parece a un glomérulo. Cuerpo de Schiller-Duval, ¿sí? Es decir, son todas las células germinales neoplásicas que rodean a un vaso sanguíneo central. ¿Estamos bien entonces acá? Ok, excelente. Bueno, ese es un dato clave, importante. Después, algo más de tumor de las células germinales. También van a leer que está el coriocarcinoma. Bueno, el coriocarcinoma hablamos ayer, ¿sí? Las características son las mismas que las que hablamos ayer con el tumor de las neoplasias trofoblásticas gestacionales, ¿sí? Y recuerden que sintetiza una hormona y es muy importante, y lo sintetiza en concentraciones muy altas, que la hormona es la HCG, excelente. Y un datito también, que acá
este coriocarcinoma a nivel del ovario responde poco a la quimioterapia y tiene un mal pronóstico en las pacientes. ¿Estamos entonces? Responde poco a la quimioterapia y tiene mal pronóstico en las pacientes. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería la metástasis, ¿sí? Que estaba dentro de la clasificación de la OMS, que no surgía a partir de nada, era una metástasis que venía de cualquier otro órgano y se localizaba a nivel del ovario. La metástasis, la más importante, se va a llamar tumor de Krukenberg. El tumor de Krukenberg básicamente es una metástasis que se asienta en ambos ovarios, es decir, es bilateral. Acá lo vemos y acá vemos ambos ovarios que están metastatizados. ¿Estamos bien entonces con la definición? Sí. 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 Muy bien. Y las causas, la principal causa, y es la que tienen que saber sí o sí, es el carcinoma gástrico. Es decir, la paciente tiene un carcinoma a nivel del estómago y este puede hacer metástasis a donde quiera, pero si llega a nivel del ovario, va a dar este tumor de Krukenberg, ¿sí? Y esta metástasis también puede darse a partir de colon, a partir de apéndice, mama, pero el más característico es carcinoma gástrico. Entonces, si les preguntan, Krukenberg, carcinoma gástrico, metástasis bilateral, ¿sí? Y vamos a ver eso. También se puede asociar a las metástasis en otros lados. En la microscopía vamos a ver básicamente, ¿qué vamos a ver en la microscopía? ¿Tejido ovárico o tejido gástrico? Es una estupidez, pero así les queda. Gástrico. 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 Muy bien. ¿Qué va a ser el carcinoma gástrico? ¿Sí? En este caso ya lo vamos a ver en el segundo parcial, no se pongan locos. Vamos a ver células en anillo de sello, que es característico de un tipo de carcinoma gástrico. No importa para ustedes van a hablar que en el tumor de Krukenberg ven células en anillo de sello. Básicamente estas son las células en anillo de sello. Parece un sello, digo, un anillo, ¿no? ¿Lo ven? Acá Sí. la porción posterior del anillo y esta es la porción anterior del anillo, ¿sí? Básicamente esto se da porque hay un contenido acá que es el contenido de mucina dentro de la célula neoplásica gástrica que lateraliza o localiza al núcleo a nivel de la periferia, ¿sí? Entonces los núcleos van a estar periféricos, ¿sí? Todos estas células se pueden disponer en nidos como vemos acá, ¿sí? Y vamos a ver una microscopía real. ¿Ven todas las células en anillo de sello? ¿Lo ven? El citoplasma lleno de mucina y el núcleo lateralizado o periférico. ¿Estamos bien? Sí, sí. Muy bien. Esto sería tumor de Krukenberg. Hasta acá, ¿bien o no? Bien. Bien. Bueno, quiero decirles algo. Los otros tumores ováricos, o sea, los tienen que estudiar, pero no van a ser tan tomados, pero igual lo tienen que estudiar. Pero, nada, quedó del origen estromal y de los cordones sexuales, ¿sí? Que van a ser las células de la teca, de las células granulosas, los tecomas, los fibromas. Bueno, vamos a hacer choice entonces. ¿De dónde derivan los tumores serosos de ovario? A ver si me escucharon. Epitelio celómico. De epitelio celómico. Ok, excelente. Pobre, me rompí la cabeza con eso. Bueno, seguimos. Me diste unos flashbacks de embrio horribles. ¿Cómo? Unos flashbacks de embrio horribles. No, sí, imagínense yo repasando eso, porque la verdad me acordaba un poco, pero tampoco tanto. Así que bueno, todo lo que hago por ustedes. Bueno, usted es patólogo y recibe una pieza quirúrgica producto de una oophorectomía, es decir, le sacaron el ovario derecho, de una paciente de 60 años. Si su observación fuera la siguiente: en la macro vemos el ovario que está reemplazado por una formación tumoral en la superficie externa.
múltiples formaciones papilares pequeñas, friables, que se desprenden con facilidad. Piensen, en la superficie externa vemos múltiples formaciones papilares pequeñas, ok. Acá, ¿qué pensamos? En un cistoadenoma, por ejemplo. Sí, seroso. Ok, acá está bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más. En su interior, el tumor tiene aspecto multilocular, con áreas sólidas, es decir, hay áreas que hay cavidades y hay áreas sólidas, necróticas y hemorrágicas. ¿Cistoadenoma? ¿Hasta acá entonces? No, cistoadenoma. Carcinoma. Ok, es un buen punto, vamos a seguir viendo. Histológicamente se observan estructuras papilares con delicados ejes conectivos vasculares tapizados por 4 o más capas de células epiteliales atípicas, con sectores de invasión estromal, borderline o maligno. 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 Primordial. Muy bien, excelente. ¿Cuál para ustedes es el diagnóstico más probable? A, cistoadenoma seroso papilar, no. El seroso papilar borderline, esa podría ser una opción, pero ya lo descartamos. Entonces la C es la correcta. ¿Estamos bien? ¿Cistoadenoma seroso papilar? Sí. Muy bien. Seguimos entonces. La ecografía demuestra una masa en la región anexial derecha. El tamaño del útero es normal. Se extirpa quirúrgicamente la masa anexial, que macroscópicamente es una masa quística multilocular de 15 centímetros, llena de líquido gelatinoso. ¿Qué piensan antes de leer las preguntas, las respuestas? Cistoadenoma. Ok, pero ¿de qué tipo? ¿Seroso, mucinoso? Mucinoso. Ok, muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, teratoma quístico con transformación maligna. No. Muy bien. B, cistoadenocarcinoma mucinoso. Podría ser. Sí. Podría ser. Muy bien. Digerminoma. No. Ese silencio. Vamos arriba. Digerminoma. Nódulos o masas al corte blanquecina o rosadas. ¿Tenía contenido líquido el digerminoma? No. Entonces no es. D, cistoadenoma seroso. No. ¿Por qué no? Si tiene líquido. Pero es gelatinoso. Muy bien, es gelatinoso. Entonces la respuesta correcta es la B, cistoadenocarcinoma mucinoso. ¿Estamos bien? Chicos, ¿puedo opinar algo acá? El tema es, dice, che, cistoadenocarcinoma, pero en ninguna parte me dicen células atípicas, atipía, pleomorfismo, irregularidad. El tema es que se asume que algo es maligno, acuérdense del número mágico, cuando algo mide más de 5 centímetros, ya tiene mayor riesgo de malignidad, y que mida más de 10, ya con el tamaño, ya se asume probablemente maligno, ¿sí? En los ovarios uno asume que el tamaño implica malignidad, ¿sí? Que además mayor riesgo de torsión, así que igual se saca. Pero se entiende, y creo que para toda la patología tumoral, una masa mayor a 5 centímetros se mira con cariño, ¿sí? O sea, tengan en cuenta el tamaño también dentro de todo. Genial. Ok, seguimos entonces. ¿Cuál es el...? Sí. Ok. A una paciente de 41 años con dolor abdominal se le realizó una ecografía ginecológica presentando en el ovario derecho una lesión sólida, bien delimitada, de 6 centímetros de diámetro. Se la extirpó observándose una tumoración blanquecina, amarillenta, encapsulada, dura, constituida por una proliferación del estroma fibroso. Acá vamos a hablar del... Acá lo tienen que sacar ustedes, porque este es fácil. Proliferación del estroma fibroso, ¿sí? Con algunas células con abundante contenido lipídico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ok. A, fibrotecoma, no lo hablamos, pero ahora lo vamos a hablar.
¿Qué dice fibrotecoma? ¿Puede ser? Yo sé que no saben nada de fibrotecoma, pero el nombre les dice mucho. Me parece que no. Puede ser. Puede ser. ¿Por qué Pero puede por ser? fibra. Por lo de fibras, ¿no? Es fibroso. Muy bien, por lo fibroso, excelente. ¿Qué células podríamos ver? O sea, si hay estroma fibroso, ¿quién sintetiza ese estroma fibroso? ¿Quién podría ser? Fibroblastos. Ok, perfecto, excelente. Bueno, fibrotecoma. B, cistoadenoma seroso. No. No. Imposible, ¿no? Cistoadenofibroma. Sí, Tal vez. puede ser. Ok. Acá vamos a pensar en una masa dura, ¿sí? Si tiene una porción quística, ¿sería dura? Ah, no. Más blanda. Exacto, muy bien. ¿Disgerminoma? ¿El disgerminoma podría ser o no? No, porque no tiene contenido lipídico. Muy bien, excelente. Bueno, entonces por descarte sacan el fibrotecoma, que aparte de tener el estroma fibroso y tienen estromas que parecen fibroblastos, es decir, son células fusiformes, también hay células con abundante contenido lipídico. Bueno, entonces la respuesta era la A. En referencia a los tumores mucinosos de ovario, señale la correcta. A. ¿Se producen principalmente antes de la pubertad? En más de 18 años, adelante, o estoy errado. Exacto, sí. Después de la pubertad, todos los epiteliales, al menos los serosos y mucinosos, va a ser después de la pubertad, ¿sí? Después, B. La mutación del protoncogen CRAS es una alteración genética presente en la mayoría de estos tumores. No se acuerdan ni a palos. Vamos acá. Sí, La del CRAS. Es correcto. igual. Ya de mucinoso, más que nada. Mucinoso. El único que muta acá es el CRAS. ¿Estamos? Esa es la correcta. Por eso tienen que saber ese cuadrito que les hice. En esa no hay otra que memorizar. ¿Representan el 80% de todas las neoplasias de ovario? ¿Qué piensan? Los mucinosos. No, mucho menos. No. ¿Quién era el que tenía mayor porcentaje de todos? Cero. Seroso. ¿Con cuánto? 40. 40. Muy bien. El 75% son tumores malignos. De los mucinosos. No, el 3 No. puede ser. La minoría de los tumores mucinosos son malignos. La mayoría son benignos o intermedios. Entonces, hasta acá con estos choices. Seguimos con más. Con respecto al tumor mucinoso de ovario, señale la opción correcta. A. La mayor parte de estos tumores son benignos o borderline. ¿Qué dicen? Correcto. Así cualquiera. Esto no estaba programado igual. B. La presencia de un pseudomixoma indica benignidad. Yo les hablé del pseudomixoma a nivel peritoneal. Peor pronóstico era. Entonces, ¿indica benignidad? No. Malignidad. Muy bien. La ausencia de áreas sólidas indica malignidad. No, falso, lo contrario. Cualquiera. Todo lo Maligno contrario. seguro. Sólido era lo maligno y gelatinoso era benigno. Excelente, muy bien. D. Constituye el 90% de los tumores de ovario. Bueno, ya hablamos de esto. Ese es falso. Paciente femenino de 20 años, previamente sana, consulta por dolor abdominal de 2 semanas, de evolución que no cede. A la eco se observa imagen ecogénica de 25 por 35 milímetros, redondeada en anexo ovárico izquierdo que aparenta ser heterogéneo, con contenido quístico y sólido. Una vez extraída la pieza por laparoscopía, en la patología informa pared quística compuesta por epitelio escamoso estratificado con glándulas sebáceas y folículos pilosos, tejido óseo y cartilaginoso. ¿Cuál es el diagnóstico? A. Coriocarcinoma. No. ¿Qué deberíamos ver en el coriocarcinoma en la histopatología? Coriocarcinoma, ojo con lo que me van a decir.
¿Qué es el coriocarcinoma entonces? Se veía proliferación trofoblástica. Muy bien, proliferación de las células trofoblásticas. ¿Podríamos ver vellosidades? No. No. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Entonces eso lo descartamos. B, quiste endometriósico. El nombre les indica mucho. ¿Parece a esto? No. ¿Cómo deberíamos ver un quiste endometriósico? Estroma y glándulas. Excelente, perfecto, muchas glándulas. C, teratoma quístico maduro. Sí. Sí. Muy bien, ¿por qué? ¿Y por qué no es el inmaduro? ¿Cuál es la Porque está diferencia? bien diferenciado, muchos tejidos presentes. Bien, ese es un punto. Otro punto, en la macro, Folículos pilosos estos. sí, está bien, pero podría tener un inmaduro, folículos pilosos, todo eso. No Chiquito. tiene áreas de necrosis, hemorragia. Sí, También está tejido bien. neuronal. Por el tamaño. Heterogéneo y sólido. Eso, sólido. El inmaduro es totalmente sólido. El maduro puede tener áreas quísticas y sólidas. ¿Sí? Eso también es importante. Y después digerminoma, que dijimos que no se parece. ¿Estamos bien entonces con este choice? Sí. Muy bien, seguimos entonces. En referencia a los tumores de ovario, es re largo. Señale cuál es de los siguientes enunciados es correcto. A. El 80% de los tumores ováricos son benignos y afectan preferentemente a mujeres entre 20 a 45 años de edad. Correcto. Puede ser, ¿no? Sí. Sí, correcto, este es correcto, ¿sí? La mayoría, el 80%, no les di el porcentaje, pero bueno, ahora ya saben, el 80% de los tumores de ovario son benignos. Y la edad, eso sí hablamos de la edad. La mayoría de los tumores... ¿Cómo? Que lo dijiste, estaba en la diapo, el 80 Ah, benigno. ¿estaba? Ah, bueno, Sí. perfecto. Entonces, Hacen todo. bueno, seguimos. Estás más B. atento que vos a tu diapo, Fran. Y la verdad que a veces me sorprendo de mí mismo. Bueno, sigo. La mayoría de los tumores ováricos son funcionales desde el punto de vista hormonal. Piensen. Falso. No, no es la mayoría. Perfecto. Si hablamos de mayoría de tumores de ovario, por ejemplo, tenemos al tumor seroso. ¿Este libera hormonas? No. No, bueno, entonces perfecto. Entonces este es falso. C. Las mutaciones hereditarias de los genes BRCA1 y BRCA2 en la línea germinal aumentan la susceptibilidad a cáncer de ovario. ¿Verdadero? Muy bien. Los tumores serosos borderline son generalmente quísticos con papilas más largas, finas y friables e histológicamente muestran invasión estromal. Falso. ¿Por qué? Ahí serían malignos cuando invaden. No invade. Perfecto, por la invasión. La primera parte venía perfecto, venía como un campeón y después la arruinó con la última parte que dice invasión estromal. Ahí ya sería maligno. E. El coriocarcinoma es un tumor derivado de las células epiteliales superficiales del ovario y su pronóstico es favorable. ¿Qué me dicen? No. Falso. ¿De dónde parte el coriocarcinoma? Tejido trofoblástico. Ok, sí, pero teníamos una clasificación de la OMS que partía de dónde? De las células. Era ese porcentaje que podría salir de embarazo, de todo eso. ¿Será que se De las convierte en germinales. placenta? Sale de las germinales. Los voy a matar a todos. Tuve 2 horas de acá. De las células germinales, ¿sí? ¿Estamos? Sí. De las células germinales. Muy bien, seguimos. Es que cariocarcinoma para mí me quedó ayer, ya está. O sea, ya no me acuerdo de nada más. Bueno, aparece también en ovario, recuerden, ¿sí? Y las diferencias. Histológicamente lo mismo, pero después en cuanto a pronóstico y tratamiento es distinto. Bueno, seguimos. La mayoría de los tumores primarios mucinosos son bilaterales. Yo les había mencionado esto. ¿Verdadero? Ah, no. Laterales. Nada que ver. Unilaterales. Esos son datos que nada, son choice, chicos.
Los que rinden al oral, eso no importa. El digerminoma es el más común de los tumores germinales malignos, presentándose con mayor frecuencia en infancia y juventud. Eso, sí, les mencioné esto. Sí. Bueno, sí, no se acuerdan. Están quemados. Bueno, este es correcto. Es un tumor maligno, ¿sí? Y se da en niños y jóvenes. Está en la diapo, chicos. Esa es correcta. H. Los tumores serosos benignos del ovario se presentan como lesiones multiquísticas. La pared quística es lisa, brillante y sin engrosamiento epitelial. Tumores serosos benignos de ovario. Verdadero, ¿no? Perfecto, es verdadero. ¿Por qué dudan? ¿Cuál es la duda? A esta altura, ¿Consulta? No sé. Ya son todos iguales, Fran. Dudan hasta de su propio nombre a esta altura. Tengo una consulta Sí. porque me quedé con la G del digerminoma que dice que la frecuencia es en la infancia y en la juventud. ¿Ese no era el tumor del saco vitelino o anoté mal yo? A ver, volvamos. Pero es ese igual, ¿eh? En niños y jóvenes. ¿Qué pasó acá? Sí, Por hay eso algo que me quedé dudando. Después, si alguien lo puede chequear con el Robin, porfa, Aarón, vos, porque esto yo lo saqué de Robin directamente. ¿Qué querés que te busque? Tumor del saco vitelino, que son más porcentaje en niñas y jóvenes. ¿Eso tengo que chequear? Bueno, Si el digerminoma tiene también en niños y jóvenes. bueno. Capaz se Sigan me con lo suyo, traspulió les acá. confirmo. Bueno, ahora lo ve Aarón Desde y... niños hasta ya 30 años sería. Niños Claro. hasta 30, ojalá. Claro, no fueran... porque lo que tenemos ahí del 20-30 sería niño, joven, 20-30. No, niño uno viejo. de Igual, 20 aquí- años no es niño. El chavorruco, el Sí, chavorruco, niño. digo joven. Aquí conseguí el Puedo Robin. creer. el viejovich. Bueno, cuando lo encuentre Aarón, lo vemos, ¿sí? Recuerden Bueno, esa no pregunta. me apure, que me pongo nervioso. Aquí lo conseguí igual. ¿Lo Dice viste? ¿Lo que- encontraste? Sí, dice, pueden aparecer en la infancia, pero el 75% se producen en las segunda y terceras décadas de la vida. Ah, bueno, es eso entonces, sí, ahora me acuerdo que lo leí. Bueno, entonces editamos esta diapo y le agregamos, lo del tumor de saco vitelino está bien también, ¿sí? Ambas son entonces la misma frecuencia, incidencia. Entonces agregamos y niños. Listo. Perfecto. Entonces es correcta, entonces, esa la G. ¿Dónde estoy? Me perdí, entonces Acá. estaba bien. Sí, está bien. La G está bien. El digerminoma es el cáncer más frecuente, germinal, maligno, presentándose en mayor frecuencia en infancia y juventud. No, igual Fran. estaría incorrecta. Fran, sería incorrecta, me parece, porque tengo que el 75% es de 20 a 30 y como el resto en la infancia. Exacto. O sea, no sería de mayor frecuencia en infancia. Ah, esa es mayor frecuencia. No, claro. no, pero, o sea, habla de ambas. Si hablamos de grupos etarios, ¿dónde más frecuentemente se da el digerminoma? Bueno, principalmente en jóvenes y segundo en frecuencia en niños. Y después, al final de todo, va a ser en gente más adulta. A eso se refiere. Es como que engloba al primero y al segundo, esta pregunta. Ah, perfecto, perfecto. Ah, dentro de todo, sí. Claro, dentro de lo global sería. Esta es correcta. Es una porquería el choice. Bueno, seguimos. Una mujer de 35 años presenta dolor abdominal cíclico coincidente con la menstruación. La paciente se encuentra en estudio por infertilidad. El estudio laparoscópico revela numerosas lesiones hemorrágicas en las superficies peritoneales del útero y los ovarios. ¿Cuál de las siguientes lesiones ováricas es más probable que se asocie a estos hallazgos? Hasta acá, ¿en qué están pensando? ¿En quiste? ¿O estén Sí. Y es maligno. maligno? Ok, ¿alguien dijo otra cosa? ¿Alguien dijo maligno?
Sí, lo dije por lo de las lesiones hemorrágicas, pero no sé. Muy bien, excelente, ¿sí? Numerosas lesiones en las superficies del útero y ovario. Entonces, el fibroma lo descartamos, tumor de Brenner lo descartamos y nos quedamos con el quiste y el tumor de Krukenberg. ¿Qué dicen acá? Krukenberg. Quiste. Ok, Bueno, muy bien. Quiero que presten atención a esta palabra. A ver. no, mentira. No, ese último no. Ok. Ovarios. Sí. ¿Qué piensan ahora? ¿Quiste o tumor de Krukenberg? Krukenberg. Perfecto, es un tumor de Krukenberg. ¿Sí? ¿Y cómo descartamos el otro? No, esto lo vamos a descartar por la histología. Pero acá el dato importante son los ovarios, ¿sí? El quiste endometrósico puede aparecer, pero no es bilateral en la mayoría de los casos. ¿El quiste es más en el útero que en el ovario? No, puede aparecer en cualquier lado. Ah, ok. Pasa que el otro como que en metástasis, entonces sería en ambos ovarios. Exacto. Bueno, nos olvidamos de ovario y Aarón, ¿estás ahí? ¿Seguís vivo? Sí, Aarón, sí, acá mira estoy. como te mira como cine. Me Nosotros quieren no, matar, estamos Aarón. en la mierda. Bueno, Aarón va a presentar. Sí, bueno, yo le doy a la parte de patología mamaria benigna. Igual es un poco más de lo mismo, ya lo vimos en el turno, pero la idea es que les quede más claro porque Fran le va a dar a fondo a lo que es patología maligna, ¿sí? Así que les voy a compartir ahora pantalla y quiero que se hagan una idea. Bueno, ya mientras se comparte la pantalla, yo quiero que me digan ¿cómo puedo saber que una patología es benigna? Y la pregunta es más simple de lo que creen. Opa, acá viene. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Cómo sé que una patología es benigna? Yo tenía la idea que como que estaba contenida, no había como ido al... Bien, partamos por ahí. Está bien, me gusta, sí, sé a lo que apuntas. La cuestión es, si yo les pregunto, ¿cómo saben que una patología es maligna? ¿Pueden responderme? No. Chicos, de Pato 1, esto es de Pato 1 de TP7. Criterios de malignidad. La pregunta es, claro, criterios, anaplasia, que sea maduro, Claro, criterios de anaplasia, hemorragia, pleomorfismo. macro, Fíjense, en lo macro, acuérdense que tiene que ser un tumor maligno, es infiltrante, sin cápsula, invade, puede hacer metástasis, borde ulcerado, roto, hemorrágico, burulento, lo que ustedes quieran. Eso es macro. Micro, criterios de malignidad. ¿Estas diapos? ¿Estas? No, porque son de la cursada, deben estar subidas en el turno del drive de Fran. Sí, está en mi drive. Todas las diapos. No hay, ¡Qué loco! Así diapo como, que aparece, ¿dónde están esas diapos? Tráigame las diapos. Yo quiero las diapos, las tuyas, las mías, todas. Está bien, yo soy igual. Fíjate, Noel, fíjate en mi perfil de Instagram, que está el Linktree y aparece clases grabadas del turno o algo así, y ahí está esa diapo. Igual a mí me da risa porque estas diapos y las buenas, las del turno, me las piden tanto que yo digo, che, están en el drive, flaco, por favor, dejen de pedir. Bueno, volvemos al tema. Yo sé cuando una patología es maligna, en lo macro ya se los dije, y en lo micro es lo más simple del mundo. Criterios de anaplasia, pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear, mitosis aberrantes, alteración del núcleo citoplasma, pérdida de polaridad, etcétera, etcétera, aumento de mitosis. Y eso, si yo les tiro un tumor de tiroides y es maligno, con eso le pueden dar. ¿Se entiende? Con esos 4 o 5 cositas. Si yo les tiro un tumor de ovario, les tiro un tumor de mama, les tiro un tumor de cerebro, les tiro un tumor, siempre que sea maligno va a tener lo mismo, ¿sí? Son criterios de malignidad que les sirve para todo. Con que ustedes sepan esas 5 o 4 cosas, ya pueden diagnosticar algo maligno en cualquier lugar del cuerpo. ¿Se entiende eso? No tienen que darle mucha vuelta con eso. Ahora la cuestión es, ¿cómo sé que algo es benigno? Sé cuándo es maligno. ¿Cómo sé cuándo es benigno? La respuesta les sorprenderá. Y cuando no tiene nada de lo que acabamos de decir. Exactamente. Cuando no tiene nada de lo que yo caracterizo como maligno, es porque no es maligno. Y si no es maligno, 2 más 2 es benigno, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo que la patología mamaria es benigna en un choice?
porque no tiene características de malignidad. ¿Y cómo sé que va a ser maligna? Porque va a tener atipía, células pleomórficas, núcleos dismórficos, lo que ustedes quieran, pero criterios de malignidad. ¿Se entiende? Es bastante simple. La cuestión es esta. La patología benigna se puede dividir en muchos casos, ¿sí? En muchas cosas. Lo único que quiero que sepan es que la patología benigna puede ser no proliferativa, eso quiere decir que está ahí y no crece más. Puede ser proliferativa no atípica, eso quiere decir que prolifera, pero no tiene atipía, o sea, no tiene cierto pleomorfismo que me orienta a lo maligno. Y también existen los proliferativos con atipía, y si bien son benignos, ya son preneoplásicos, ya son premalignos, ¿se entiende? Serían como las displasias en este caso. Fenómenos proliferativos con atipía son sinónimos de displasias. ¿Hasta ahí vamos bien? Dígame sí o no. Sí. Necesito feedback, necesito amor. Bien, bien. Estamos bien. Entonces, los más comunes del mundo, y si se fijan aquí yo les pongo los porcentajes, ¿sí? Los porcentajes de malignizar de un cambio no proliferativo benigno es 1%, o sea, muy poco va a malignizar. En cambio, si yo miro los riesgos de proliferativos no atípicos, o sea, proliferan pero no son feos, básicamente ya hay 2%. Y si miro los proliferativos con atipía, que son como los premalignos, ya hay 5% de malignidad. Y si miro las lesiones in situ, ya básicamente hay 15% de malignidad. Entonces va aumentando el riesgo. Y fíjense la progresión. También va desde lo benigno proliferativo a lo proliferativo con atipía, a la lesión in situ. ¿Y qué creen que sigue después de lo in situ? Invasor. Lo invasor, ¿se entiende? Entonces esa más o menos es la progresión. Ahora, la cuestión es esta. Vamos a partir con esto de acá arriba. Ahora, para los que no vieron nuestro turno, igual nuestras clases están en esta misma clase, muy parecida, está en el drive de Fran, por si acaso. Pero vamos a volver arriba y les voy a contar esto. La gran parte de los cánceres de mama están asociados a este gen, a la mutación del BRCA1 y 2. Y si se acuerdan, es el mismo gen que está relacionado al cáncer de ovario, ¿sí? A un tipo de cáncer de ovario, no a todos. ¿Se acuerdan a cuál? Seroso. Creo que ese era el BRAF. Al seroso. Confirmame vos, Fran, pero creo que era el mucinoso, ¿no? Bueno, ahí lo chequeamos, porque hay uno que tiene el BRAF, que parece que es el seroso, y el mucinoso tiene el BRCA. ¿El seroso de alto grado no era? El seroso de alto grado, ahí está. Tiene BRCA1 y 2. El seroso de alto grado tiene BRCA1 y 2. ¿Y el seroso de bajo grado? No. ¿Qué tiene? BRAF, ¿no? Sí, tiene BRAF. ¿Y qué otro tumor maligno tiene? ¿Qué otro tumor tiene BRAF? ¿Qué otro tumor tiene BRAF? Mutaciones del BRAF. Uno que ya vimos. Melanoma. Melanoma. Exacto. Entonces, tenemos ya mutaciones que qué pesado es aprenderse las mutaciones, pero ya ahora podemos saber que hay mutaciones que se comparten, chicos. Es lo mismo que cuando yo les expliqué en TP7, ya hace unos añitos, en Patología 1, que los oncogenes y los genes supresores, y eran 4 o 5, y yo se los expliqué, y se dan cuenta que se repiten y les salen hasta en la sopa. O sea, vale la pena aprenderse esas 4 o 5 cosas, vale la pena aprenderse los criterios de malignidad, vale la pena aprenderse 2 o 3 genes, porque saben que se van a repetir mucho. ¿Bien? BRCA1 y 2. Ahora, esta es la unidad mamaria, ¿sí? Esta es la más importante, el ducto terminal y el lobulillo. ¿Sí? Entonces, esa unidad se llama unidad lóbulo terminal ductal, ¿sí? Básicamente es la última parte de la mama, al fondo, ¿sí? Acá. Si se fijan, no es en el pezón, es al fondo, ¿sí? Esa parte, esa región, ese ducto terminal y los lobulillos es donde aparece la mayor parte del cáncer de mama, ¿sí? Entonces yo quiero que tengan en cuenta eso, la mayor parte del cáncer de mama y la patología neoplásica benigna también en general se origina casi en su totalidad en esta región, en la unidad. Entonces cuando yo vaya a buscar los cánceres o los tumores benignos de mama, los voy a buscar en el pezón o los voy a buscar al fondo, en el parénquima, en la unidad lóbulo ductal terminal. Al fondo. Al fondo, ¿sí? ¿Y al fondo qué hay? ¿Por qué es tan especial? Fíjense, los epitelios que producen la leche son 2 tipos de células que están en un mismo ducto. Las células luminales y las células mioepiteliales. Unas secretan y las otras mioepiteliales, de músculo, se contraen y empujan la leche o la secreción mamaria, ¿sí? Y esta es la luz. Básicamente eso es anatomía y acuérdense que el gran parte de los tumores sale de ese lugar. ¿Bien? Eso es más o menos lo que quería repasarles ahora. Y ahora sí volvemos a lo nuestro, ¿sí? Vamos a los cambios benignos no proliferativos. Son los más comunes. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta primero. La lesión más común que aparece en la mamografía son los cambios no proliferativos. Básicamente son estos. Después les subo todo esto, sí, chicos. Vamos directo al hueso. Son 4 cosas los cambios fibroquísticos. 1, quistes.
Se llaman cambios fibroquísticos. Si ya una de las cosas es que tenga quiste y se llaman cambios fibroquísticos, ¿qué es lo otro que tiene que haber? Fibrosis. Ya tienen dos. ¿Sí? Ya tienen dos. Otra cosa que puede salir que no les cierra tanto por el nombre es la metaplasia apocrina. Esas células luminales pasan a volverse muy acidófilas, muy eosinófilas, y ese cambio se le reconoce como una metaplasia apocrina. Nada, simplemente es un signo. Y la adenosis es un aumento de acinos terminales en el número. Esas 4 cositas se reconocen como cambios fibroquísticos, no tienen mayor relevancia clínica, es lo más común que yo puedo encontrar en mama, y es un cambio benigno. ¿Y hay proliferación o no hay proliferación? ¿Es no proliferativo o proliferativo? ¿Tienen algo? No, estos son no proliferativos, chicos. No hay crecimiento. La cuestión aparece y se queda ahí y no sigue creciendo. ¿Se entiende? No sigue proliferando. ¿Se entiende la lógica de esto que es no proliferativo? Por eso son cambios benignos que son los más comunes en la mama. Lo único que quiero que me digan ahora, el único cambio no proliferativo benigno, el que no prolifera, pero que es benigno, ¿cómo se llama? Chicos, vamos, suelten esa lengua. ¿Cómo? El único cambio que es no proliferativo, el único, y que es benigno además. Cambio fibroquístico. Cambio fibroquístico, ¿se entiende? O sea, quiero que sepan eso. Y es el más común. ¿Y por qué se compone? Díganme 2 cosas re obvias de las que sí se componen los cambios fibroquísticos. Fibrosis y quistes. Quistes y fibrosis, ¿sí? Bueno, acá están. Quistes y fibrosis, ¿sí? Quistes y fibrosis, la adenosis, que es el aumento de las glándulas, y la metaplasia apocrina, que fíjense que los ductos pasan a ser más eosinófilos. Lo más importante, cambio fibroquístico, fibrosis y quistes. ¿Proliferativo? No, es la única que no es proliferativa. Esto está ahí y nunca cambia, ¿se entiende? Por eso es no proliferativo. Aquí tenemos un cambio fibroquístico de una mama en macroscopía. Se ven los quistes, ¿no? Ahí hay quistes. Y esto, todo esto blanco, blanquecino, es fibrosis. Fibrosis y tejidos. Fibróticos y quistes. Cambios fibroquísticos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es benigno. Sí. Y les vuelvo a decir, es lo más común en mamografía. Para que esto se está volviendo medio loco. ¿Qué está pasando? Ahí está. Bien, borro estas cositas. Ahora sí, volvemos para abajo. Ahora, ¿qué nos queda? Habíamos dicho que esto es un cambio no proliferativo, benigno. Ahora viene lo benigno, ¿qué? Proliferativo. Pero ahora tenemos proliferativo con atipía y sin atipía. ¿Cuál creen que vamos a ver primero? Sin atipía. El sin atipía, porque después aparece el atípico, que sería como una displasia, ¿sí? O una atipía, que luego progresaría a un carcinoma in situ y que luego a un carcinoma invasor, ¿sí? O sea, es así el camino. ¿Bien? Vamos a los proliferativos. Proliferativo no atípico. Hiperplasia usual. ¿Se acuerdan cuántas capas de células luminales teníamos en el ducto terminal y en el lobulillo? 2. Acuérdense que teníamos una capa de luminales y una capa de mioepiteliales. O sea, 2 capas, pero una de cada una. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Es una y una. Ahora, cuando yo hablo de hiperplasia usual o hiperplasia típica, que no es atípica, básicamente es 2 de cada una. ¿Se entiende? O 2 de luminales o 2 de mioepiteliales. Da lo mismo, pero hay 2. Entonces yo digo, bueno, miro un ductito, hay una masita, miro el ductito y digo, hay 2 o más capas luminales de células luminales. ¿Tienen atipía? No, la verdad es que se ven bastante normales. Bueno, hiperplasia usual. Chao. ¿Se entiende hasta ahí? Hiperplasia usual. Fíjense, acá hay una capa y acá hay otra capa. Y fíjense que en este caso hay múltiples capas acá, ¿sí? Múltiples capas luminales. Es eso básicamente, no tiene mayor riesgo. Acuérdense, las proliferativas no atípicas, ¿cuánto era el porcentaje de malignizar más o menos? 2%. Es bajito, no pasa nada, ¿sí? Seguimos chequeando, ¿sí? Lo mismo. ¿Sí? Hiperplasia típica. ¿Cómo yo sé que esto no es una neoplasia maligna in situ, por ejemplo, un carcinoma ductal in situ? ¿Sí? Si son varias capas y no son atípicas. Bueno, la gran diferencia es que, fíjense, la hiperplasia usual tiene receptores de estrógeno mucho o poco. Yo los marqué aquí con inmunohistoquímica. Poco, porque comparado con el carcinoma ductal, que puede verse muy parecido, fíjense la cantidad de receptor de estrógeno, altísimo.
¿Sí? ¿Se entiende la diferencia también en términos inmunohistoquímicos? Es una forma de diferenciarlo, ¿sí? La gente lo duda, pero bueno. En el choice casi siempre va a salir 2 capas de o 3 capas de células luminales sin atipía. ¿Yo qué voy a poner cuando lea eso? 2. Hiperplasia usual. Hiperplasia usual, ¿se entiende? Más de una capa de algo, ¿sí? Simple y aburrido, ¿bien? Si yo les pregunto, ¿y si esto malignizara, que es bajo el porcentaje, pero malignizara, ¿a qué pasaría? ¿A un proceso de qué tipo? Hiperplasia típica. Hiperplasias atípicas, ¿sí? Que sería como la displasia solo premaligno. Y si esto progresara, que acuérdense que ya tenía un 5% de proliferar, ¿pasaría a un? Carcinoma in situ. ¿Y qué porcentaje tenía de proliferar a malignidad? 15. 5%. Ah, no, más. El in situ ya tiene un 15, y de ahí ya pasamos a maligno. ¿Bien? ¿Se entiende? Es eso básicamente lo más importante que tienen que saber. Vamos a lo otro. Vamos a separar esto. Cuando nosotros tenemos, ¿se acuerdan de la unidad lobulillo ductal terminal, ¿no? Que está al fondo, el ducto terminal y los lobulillos, los acinos de la mama. ¿Se entiende? Hasta ahí vamos, ¿cierto? Sí. Obviamente esto no está flotando en el universo, flotando en el espacio vacío, sino que ¿qué lo sostiene? ¿Qué sostiene todo estroma de todo tejido? Bueno, todo parénquima de todo tejido. El estroma. El estroma, ya lo dije, ¿sí? Que básicamente es tejido conectivo. Entonces siempre va a haber una relación muy cercana entre el lobulillo y el estroma, porque va a estar ahí mismo, pegaditos casi, ¿sí? Uno al lado del otro, como hermanitos. Entonces la cuestión es, ¿qué va a prevalecer? ¿El lobulillo o el estroma? Si yo me pregunto eso y digo, bueno, esto no tiene atipía, por ende es benigno, pero prevalecen mucho los lobulillos a tal punto de que crecen mucho, porque es proliferativo, pero el estroma no crece al mismo ritmo, sino que se aprieta el lobulillo que crece, o sea, es una glándula que crece y se encierra en su propio estroma. Eso se va a llamar adenosis esclerosante. Si yo les pregunto nuevamente, ¿la adenosis esclerosante es una neoplasia proliferativa o no proliferativa? Proliferativa. Proliferativa. ¿Pero qué prolifera más? ¿El estroma o el parénquima? El parénquima. ¿Y qué sucede? Que la glándula se queda apretada, como ven acá, entre tejido fibrótico, ¿sí? Las glándulas se aplastan.